Digamos que el objeto de envidia es la desigualdad económica, el único que existe. No, no el único que existe, pero el principal. Si tú tienes un grupo de personas que envidia a otras porque tienen más posición económica y tú aplicas una reforma o haces una revolución de lo mismo y terminas con las ventajas económicas, es decir, remueves el objeto de envidia, ¿se acaba la envidia? O sea, esta gente que siente envidia, ¿se acaba? No. Porque eso es lo que tenemos que, yo creo, transmitirle a la gente. Entonces, ¿vamos a realmente a conseguir una sociedad más pacífica por el hecho de que haya menos desigualdad? No, porque al final no es un problema del objeto al que se envidia, es un problema del que envidia. En el fondo, esta voracidad, en el fondo, insaciable de destruir al otro y de obtener de otro lo que él no puede conseguir dentro de sí. Eso no es algo que se encuentre fuera, no es algo que alguien puede solucionar por esa persona o por este grupo de personas, de una sociedad insaciable, si se quiere decir. El error del socialismo precisamente es ese, o sea, lo dice muy bien Schweck, que es primero pensar que la posición de poder de alguien en la sociedad es precisamente porque le ha quitado a otro o porque perjudicó a otro. Y lo segundo es pensar que es erradicable precisamente la envidia. Entonces, por ende, tiene una muy mala antropología de conocimiento de lo que es el ser humano. Y además, las utopías de mercado, si podríamos decir, o de sociedades libres, son mucho mejor que el socialismo para revertir la envidia, precisamente porque te expone a la suerte. Te expone precisamente a un conjunto de oportunidades que te pueden permitir avanzar y progresar, incluso así tú lo consideres inmerecido. Algo que no te permite ni las utopías igualitaristas ni el socialismo propiamente dicho. Entonces, el tema es el siguiente. Lo primero que me parece clave es definir la envidia en términos de cómo la define Schweck. Y la podemos definir en simple, como una especie de... es un proceso anímico que tiene al menos dos características, o una característica bidireccional. ¿Y cuál es? Bueno, que primero existe el goce por el mal ajeno, pero también existe la pena por la felicidad ajena. Pero fundamentalmente es un sentimiento autodestructivo, a tal punto que, por ejemplo, cuando yo busco destruir el valor que el otro representa y al que envidio, yo no busco beneficiarme directamente de ese valor. Claro. Es simplemente que ni él ni yo lo poseamos. Y para resumir, es como decir, ¿qué importa quedar tuerto yo con verte ciego a ti? Sí, exacto. Entonces, en función de ello, o sea, como para esquematizar un poco más, la envidia es autodestructiva, hay un goce precisamente del mal ajeno o una pena por la felicidad del otro, y esto se va catalizando socialmente primero porque tiene que existir un otro, que es el objeto en este caso de envidia, pero también cuando uno intenta llegar por lo menos al siglo XIX y al siglo XX, cuando empiezan a racionalizarse justificaciones de la envidia, que lo podemos tratar un poco más adelante, Helmut Schweck dirá que hay un problema en que cuando se intenta hacer teoría, con base incluso a sociólogos que han estado resentidos en cierta medida, comienza a verse esto de manera al revés. La culpa es del envidiado y no del envidioso. Claro. Porque el envidiado despierta en cierta medida la justificación para que el otro siente envidia y por ende toda filosofía igualitarista se justifica por sí misma en esos términos. Por ende es que es tan peligroso. Y lo otro, por ahí, para conseguir con Antonia, es que el envidioso es en cierta medida, lo que pasa es que esto es muy interesante decirlo y es muy interesante analizarlo porque Schweck deja claro que es una teoría de la sociedad en la medida es que estos procesos anímicos precisamente, no solamente la adversión al otro, sino buscar destruir al otro sin la necesidad de que el destructor disfrute de lo destruido, lo hace un sentimiento destructivo para toda la colectividad. ¿Okay? Entonces se convierte en sociológico precisamente cuando incluso la labor del sacerdote o el sacerdote asceta, como le llamaba Nietzsche, sirve para precisamente decir o como para arraigar el locus de control interno. O sea, si te va mal, puede ser por ve qué es lo que estás haciendo y no necesariamente es por los otros. Pero el problema es que cuando se racionaliza con teorías, por ejemplo, y quería ponerte un ejemplo de Marx, por ejemplo, Marx representa en cierta medida la racionalización de la envidia por medio de una justificación científica, si podríamos decir. Por ejemplo, en su trabajo que se llama Trabajo asalariado y capital, él decía, basta que en una cuadra llena de casas del mismo tamaño se emerja o se edifique un palacio para que todas las personas empiecen a sentirse miserables.
Entonces, precisamente allí, esa racionalización, o por ejemplo, cuando el socialismo clama, como dice Schweck en algún momento, clama en que puede derrotar a la envidia a través de la igualación total, es simplemente utilizar la envidia para combatir la envidia a sí misma. Por ende, es imposible precisamente erradicarla. ¿Por qué se convierte en un problema? Porque cuando tú justificas la envidia y se comienza a convertir en un axioma moral del socialismo, entonces el elemento destructivo de aquellos, como dice Schweck, perros vigilantes, porque al final todo el mundo es objeto de vigilancia. Porque el que sobresale simplemente está en contra de la conformación del mismo grupo. Por eso que es un aglutinante poderoso, lo decía también Kierkegaard, por ejemplo. Entonces, para cerrar la respuesta, este tema es muy interesante cuando se transforma ya en teorías sociológicas elaboradas y filosóficas, porque lo que hace es contribuir a una sociedad igualada hacia abajo, donde se suprimen y se reprimen toda diferencia y donde la individualidad, que es precisamente la individualidad, es el ganador que se posiciona y se entroniza en la sociedad moderna, y cuando tú lo anulas precisamente de su ejercicio libre para que pueda desenvolverse en sociedad, la envidia precisamente es lo que hacen, y por ende es una regresión psíquica y una regresión social a unos estadios primitivos, que muy bien lo dice Schweck y también Sigmund Freud, porque hay una atrofia, dirá textualmente en la psicología de las masas y el análisis del yo, hay una atrofia de la personalidad individual que a través de sentimientos como la afectividad se desindividualiza. Entonces, por ende, representa en todo orden y en todo lugar un retroceso significativo de lo que hemos logrado a través de la libertad en la civilización moderna. La idea de mérito. Este es un punto que me parece crucial y que se está poniendo de moda. Michael Sandel está hablando de la fantasía del mérito y que en realidad, de nuevo, como que casi que nada de lo que la gente recibe que le va bien lo merece. Acá se ha discutido también en Chile, en América Latina. ¿Contribuye esta noción de una sociedad meritocrática a generar más envidia o a aplacar la envidia? Porque, claro, si uno entiende que todas las posiciones de ventaja y todo lo demás es producto del mérito, por supuesto que uno diría, bueno, se lo merece, justo, de alguna manera contiene esa envidia o la sensación de injusticia que podría detonar en envidia, en fin, o al revés, la sensación de envidia que termina en un reclamo de supuesta justicia social. Pero si tú empiezas a hilar más fino con el concepto de mérito, y empiezas a decir, ah, sí, no, pero es que esta persona, claro, se sacó la mugre estudiando y todo, y hoy día inventó una gran empresa que es un unicornio, vale $1.000 millones, pero, claro, porque los papás le pudieron pagar la universidad católica, porque lo mandaron a Estados Unidos a hacer un intercambio, entonces igual no es su mérito tener lo que tiene. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque es un asunto que es muy relevante y a mi juicio la idea de privilegio y mérito van de la mano, en el sentido de que nosotros pasamos de tal vez una cierta noción de que la gente que en Chile le iba mejor era porque tenían mérito, habían estudiado, se habían esforzado, habían hecho negocio, a una en la cual todas las ventajas son inmerecidas, de Rawls, del lado de Rawls. Yo creo que Rawls fue el que abrió en Chile el camino para el desastre que estamos viendo hoy día, si ustedes me preguntan a mí, desde el punto de vista de la filosofía, con su teoría esta de la ventaja inmerecida y que entonces la lotería natural y todas esas cosas. Y que las difundieron muchos intelectuales de centro izquierda, que hoy día están aterrados con lo que está pasando. Pero claro, cuando tú le repites a la ciudadanía que todas las personas que tienen una posición de privilegio no la merecen, porque simplemente nacieron en cuna de oro, las desigualdades de cuna, fueron a un mejor colegio porque los papás se lo pudieron pagar, la razón que sea, evidentemente eso va cargando también de resentimiento o de energía destructiva del ambiente. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Cómo ves tú esa parte? Es decir, porque la envidia, ¿qué tan relacionada está con una sensación de injusticia? Muy relacionada, me parece a mí, ¿no? De impotencia, de que te abusaron, o que, no directamente tal vez, pero que a través del sistema o de alguna de las circunstancias de la existencia. ¿Cómo ves esa parte? O sea, ver la injusticia y verse afectado por la injusticia yo creo que sigue siendo natural. El problema es cuando tenemos una sociedad que invalida el mérito. Ahí a mí me parece atemorizante porque va a terminar por sofocando el desarrollo y la búsqueda de excelencia. Porque en el fondo el mérito es lo que lleva al individuo a seguir mejorándose, desarrollándose.
Y eso yo creo también que hay que también hablar un poco también de la competencia, y esa es la sanidad también en gran medida de la competencia, ¿verdad? La comparación yo creo que... ¿Por qué la competencia es buena? Eso profundízalo un poco, ¿Por qué desde la el punto de vista competencia- del individuo, psicológicamente. O sea, ¿por Y qué? vinculado al tema de la envidia, porque la competencia necesita un reconocimiento, en primer lugar, del otro, como en el fondo una persona total, una persona que tiene aspectos positivos y una persona que tiene aspectos negativos, y también reconocerme a mí como, primero, alguien distinto a él, pero que también tiene habilidades y también tiene falencias. Y eso ya es el punto de partida para una persona poder desarrollarse y dirigirse hacia la excelencia. O sea, ni una persona puede llegar a la excelencia si es que uno no reconoce que tiene algunos aspectos positivos, de los cuales hacerse para poder alcanzar su objetivo, pero tampoco va a llegar si es que no se da cuenta de los aspectos negativos que pueden llegar a retrasarlo. Pero en el fondo también esa gran parte de la sanidad también de la competencia, porque va alimentando a los individuos a ir mejorándose, no necesariamente a reemplazar al otro, A sino superarlo en lo que sea. a superarlo. Por ejemplo, en el deporte, tú eres un tenista, tú quieres ganar los partidos y probablemente la competencia, de hecho, es más bien una cuestión sana, porque tú admiras a Djokovic o a Nadal. Tú no eres alguien, si está empezando en el tenis y quieres llegar ahí, probablemente no lo vas a Claro, o sea, detestar, no lo lo vas que a decíamos envidiar. antes, la inspiración, o sea, la admiración también. Claro. La inspiración también, en el fondo. Pero yo tampoco, o sea, sí, yo puedo admirar a una persona muy superior a mí, por supuesto que sí, como un objeto que está a lo lejos y yo me voy alimentando día a día para llegar a hacer algo parecido a ese objeto, ¿verdad? Pero también es mucho más sano porque yo veo cambios reales cuando tengo a una persona que admiro a mi mismo nivel. Pero eso también, en el fondo, se va alimentando en base a una competencia, porque hay veces que yo no he podido ganar, hay veces que yo no he podido superar esas cualidades que para esa persona en ese minuto fueron más relevantes que las que yo tenía en otro minuto. Entonces, eso yo también es algo que, y bueno, también se le ha quitado un poco el mérito al tema de la competencia, ¿verdad? Competir hoy en día también está mal. Se ha Sí, es visto, como inmoral, es como... o sea, hasta en los colegios hemos escuchado testimonios que hay colegios que las escuelitas de fútbol ya no quieren que haya puntaje, en el fondo, que no se cuenten los puntos de los goles. Imagínate, lo absurdo. Qué estupidez. Así Con se lo- están educando a los niños. Con lo o cual sea, debilita a los niños. débiles. Los Claro, debilita, los totalmente. debilita y los invalida, y al final es un círculo vicioso para la envidia el día de mañana, porque de que van a tener que ir a entrar a competir con alguien el día de mañana, van a tener que hacerlo.